Buenos días, mi nombre es Sebastián Bolívar y les voy a hablar sobre el derecho. El derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. Las ramas del derecho público son: derecho administrativo. Es el conjunto de normas que regula el funcionamiento del Estado como poder administrador entre los distintos órganos administrativos y su relación con los particulares. Derecho constitucional o político. Se ocupa del análisis y de leyes fundamentales que definen un Estado. Derecho penal. Comprende las normas que regulan las conductas punibles de los habitantes, aquellas que se consideran delictivas para las cuales las normas jurídicas tienen prevista una sanción. La tipicidad de las normas penales es un rasgo característico, ya que para que una conducta sea susceptible de sanción penal debe coincidir con la descrita por la norma, sin poder aplicarse la analogía. Derecho procesal. Regula la organización y las atribuciones de los tribunales de justicia y la actuación de las distintas personas que intervienen en los procesos judiciales. Derecho laboral. Se refiere a las relaciones entre los patrones y los empleados, fijando sus deberes y derechos recíprocos, así como la protección del trabajador. Derecho tributario. Es el conjunto de las reglas, normas y principios que se encargan de regular la relación jurídico-tributaria entre la administración y el contribuyente. Mientras que las del derecho privado son las siguientes. Derecho civil. Regula las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, o el propio Estado, cuando no lo hacen en ejercicio de su poder como autoridad pública. Es la más utilizada entre las ramas del derecho, pues comprende las relaciones patrimoniales, personales, de vecindad, de familia, de derecho sucesorio, entre otros. Derecho comercial o mercantil. Se encarga de regular la actividad de los comerciantes y sus relaciones comerciales, denominadas actos de comercio. Tipos de derechos por su conceptualización. El derecho, por su conceptualización, se puede dividir en dos grupos muy grandes, objetivo y subjetivo. El derecho objetivo se puede definir como las normas que rigen el actuar del hombre dentro de la sociedad y a ella misma. A su vez se divide en dos grupos, público y privado. A su vez tiene mucha vinculación con otras ciencias o profesiones del ser humano. Derecho público. Es el que se refiere a la organización de las cosas públicas, o sea, que regula las relaciones del Estado con los demás estados, organizaciones públicas, los individuos y a su vez el que regula las relaciones de los individuos con la sociedad a la que pertenece y las relaciones de las mismas entre sí. Se puede dividir en varias clasificaciones basadas en su relación con otras ciencias y por su objetividad: derecho penal, derecho constitucional, derecho electoral, derecho administrativo, derecho fiscal, derecho tributario, derecho agrario, militar, entre otros. Derecho público nacional. Es el que se refiere a la organización de las cosas públicas nacionales de un país. Derecho público internacional. Es el que se refiere a la organización de las cosas públicas nacionales e internacionales y su relación con el Estado, con los demás estados y la sociedad en sí de un país determinado. Derecho privado. Es el que se refiere o actúa al interés de los sujetos entre sí y concierne a las relaciones del individuo con sus semejantes para satisfacer sus necesidades personales. Se puede dividir en varias clasificaciones basadas en su relación con otras ciencias y por subjetividad. Derecho civil comercial, derecho marítimo, derecho internacional, derecho de trabajo, etc. Derecho privado nacional. Es el que se refiere o actúa al interés de los sujetos entre sí y concierne a las relaciones del individuo con sus semejantes para satisfacer sus necesidades personales en un país determinado. Derecho privado internacional. Es el que se refiere o actúa al interés de los sujetos entre sí y concierne a las relaciones del individuo con sus semejantes para satisfacer sus necesidades personales
de manera internacional. Derecho subjetivo. Se puede definir como el conjunto de facultades, beneficios, privilegios, ventajas, inmunidades, libertades que nos pertenecen y de las cuales disfrutamos de origen y de esencia. Se puede dividir en varios grupos partiendo desde diferentes puntos de vista. Según la conducta. Derecho subjetivo a la conducta propia. Cuando el derecho faculta a la conducta propia de hacer algo, o sea, la facultad de hacer. Derecho subjetivo a la conducta ajena. Cuando el derecho faculta la conducta propia a exigir algo, según su dependencia con otro derecho. Derecho subjetivo dependiente. Es el que se fundamenta en otro derecho o en un deber jurídico del titular. Derecho subjetivo independiente. Es el que se fundamenta en un deber o en un derecho del mismo sujeto. Ahora, según las facultades frente al poder público o frente a un sujeto particular. Derecho subjetivo público. Es la facultad que posee el particular o sujeto frente al poder, representado por las limitaciones que el Estado se impone a sí mismo. Derecho subjetivo privado. Es el conjunto de facultades jurídicas exigibles frente al titular de un derecho. Ahora, según su valor económico. Derecho patrimonial. Es el derecho que puede apreciarse en dinero o en valor moneda. Derecho extrapatrimonial. Es el derecho que no es susceptible a apreciarse por medio del valor monetario, según los que recaen sobre una cosa, persona o actividad intelectual. Derecho real. Es aquel que ejercitamos de forma inmediata sobre una cosa o derecho. Derecho real principal. Es el derecho que tiene su utilidad en sí mismo, permitiendo a la persona titular de este derecho a ejercer su poder sobre un bien determinado. Derecho real accesorio o secundario. Es el derecho que tiene por objeto permitir a su titular disponer de una cosa a través de una garantía para la ejecución de un derecho personal o de crédito. O sea, es aquel que otorgado a un acreedor sobre una cosa con el objeto de garantizar el pago de un crédito. Derecho personal o de crédito. Es el derecho que otorga a su titular o a quien lo posee el poder de exigir de otra persona una prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer una cosa. O sea, un acreedor puede exigir al deudor un hecho, una renuncia o la entrega de la cosa adeudada. Derecho intelectual. Es el derecho que se exige sobre un objeto inmaterial y muy particularmente sobre una obra del alma. Derecho intelectual de autor. Es el derecho moral del autor sobre su obra, el cual no tiene un valor pecuniario o económico. Derecho intelectual de la explotación. Es el derecho que tiene el autor de explotar su obra, de dar derecho a explotarla y de no dar derecho alguno, así como también del derecho que tiene de exigir que nadie aproveche de la misma de manera lucrativa. Ahora, según los que tienen por objeto una cosa material. Derecho corporal. Es el derecho que recae sobre un objeto material. Derecho incorporal. Es el derecho que tiene por objeto una cosa inmaterial. Ahora, según la naturaleza de la cosa. Derecho mobiliario. Es el derecho que recae sobre los muebles. Derecho inmobiliario. Es el derecho que recae sobre los inmuebles. Ahora, según su ámbito de oposición y respeto de su ejercicio. Derecho absoluto. Es el derecho que puede ser opuesto a todo el mundo sin distinción, siempre y cuando no intervenga con el orden público y social. Derecho relativo. Es el derecho que se fundamenta cuando la obligación corresponde o importa solo a varios sujetos individualmente y solo afecta a determinadas personas, el cual no es oponible a todo el mundo. Ahora, según dependan o no de un suceso o condición. Derecho puro y simple. Es aquel que recae sobre actos jurídicos cuyos cumplimientos no dependen de ningún suceso
condición alguna y no presentan ninguna complicación. Derecho afectado de modalidad es aquel que está acompañado de modalidad, o sea, de peculiaridades, así como también a toda variante de la cual puede sufrir o pueden presentarse o comportarse el derecho. Derecho eventual es aquel que surge de un acto que tiene ya algunos elementos, pero al que le falta uno esencial para que constituya uno puro y simple. Derecho mixto es aquel que participa a la vez de los caracteres del derecho personal. Resultado difícil distinguirlo con preferencia el uno al otro. Esta fue mi exposición y mi nombre es Sebastián Bolívar.